Dios bendiga a todos. Bueno, pues vamos a predicar la palabra de Dios en esta hora. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 133. Salmo 133, en el verso 1. Yo lo voy a dar lectura una vez. Hay una Biblia en este, dásela a la sobrina de la hermana. ¿Traen Biblia ustedes, hermano? Sí. Gloria a Dios. Salmo 133. Y cuando lo tengan listo, glorifique el nombre de Dios. Amén. Repito, Salmo 133. Le vamos a dar lectura 3 veces. Yo le voy a dar lectura una vez al versículo 1 nada más. Amén. Yo le doy lectura una vez, después usted le da lectura a toda la iglesia y por última vez todos juntos. Amén. Le vamos a dar lectura. Gloria a Dios. Salmo 133 dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Todos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza. Padre, te damos gracias en esta hora, mi Dios. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por la vida que nos das en este día. Gracias, Padre Santo, porque creo que has suplido todo y cada una de nuestras necesidades, Señor, en esta hora. Y sobre todo, mi Dios, que nos permites estar aquí en tu casa, Padre, para escuchar tu consejo, para escuchar tu palabra, Padre. El consejo perfecto, sabio que solamente tú tienes para nuestras vidas, porque a través de ellos, Señor, usted quiere prepararnos, Padre, para que estemos listos para cuando usted envíe a su Hijo amado a levantar a su iglesia, Padre Santo. Y Señor, creo que hoy más que nunca estás hablando a nuestras vidas, estás hablando, Señor, a tu pueblo, estás hablando a tu iglesia, estás hablando, Señor, a toda la gente, estás hablando a todo el mundo por todos los medios, que tu venida ya se acerca, Padre, y que tú quieres que todos estemos preparados, Señor. Y el que no te ha reconocido, que te reconozca, porque la salvación solamente está en tu Hijo amado, está solamente en Jesucristo. Aleluya. Padre, yo te doy gracias en esta hora, mi Dios, que tu bendición no se aparte, Señor, en estos momentos, que la unción y la presencia de tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de mis hermanos, de mis hermanas en esta hora, Padre. Señor, que tú sigas obrando conforme a la necesidad que tú sabes, que tú conoces, que hay en cada vida y en cada corazón. Aquel que viene enfermo, sánalo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Aquel que viene triste, aquel que viene preocupado, aquel que quizás ha perdido la fuerza, aquel que quizás ha perdido la fe, aquel, Señor, que quizás está desanimado, extiende tu mano poderosa y levanta tu pueblo, aviva tu pueblo, aviva nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús declaro victoria, victoria en este pueblo, en esta iglesia, en cada uno de mis hermanos, en sus familias, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te doy gracias en esta hora, declarando, Padre, derrotado al enemigo, Señor, encadenado todo esa rabacanda, la vasalla, todo espíritu
y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse en esta hora, pero no deje de alabar el nombre de Dios. Amén. Vamos a predicar, hermano, sobre la unidad de los santos. Amén. La unidad. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Amén, hermano. Nosotros somos los santos. La iglesia, el creyente, para que usted me entienda. Debe de existir una unidad en el pueblo de Dios, en la iglesia. Amén. Dice el Salmo, el que leí, el Salmo 133, en el verso 1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno es bueno que nosotros, la iglesia, estemos, hermano, en unión, estemos en un mismo sentir, estemos en un mismo pensar. Dice habitar, que estemos juntos. Nosotros venimos a la casa de Dios, ¿a qué? A alabar a Dios. Venimos ¿a qué? A glorificar a Dios. Venimos ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios. Venimos ¿a qué? Hermano, a recibir la bendición de Dios. Y cuando nosotros, el creyente, la iglesia, vamos a la casa de Dios a adorar a nuestro Dios, debemos, hermano, de demostrar un amor, una unidad verdaderamente, un amor fraternal, un amor como hermanos, un amor como creyentes, aleluya. Y el valor que debemos de demostrarle, ese amor fraternal, hermano, significa que tengamos buenos sentimientos los unos con nosotros, que seamos nobles, que nosotros, hermano, demostremos esa lealtad, esa generosidad, hermano, que nosotros demostremos nuestros valores como personas, como cristianos, como hermanos, aleluya. No en contiendas, no en chismes, no en divisiones, no en señalamientos, amado hermano, no. El mismo profeta David aquí, hermano, declaraba que existiera una armonía. ¿Y qué quiere decir una armonía, hermano? Es la relación, es la paz, es el entendimiento entre dos o tres o cuatro o cinco o más personas, que estemos en un mismo sentir, que haya un mismo amor, aleluya, que haya un mismo pensar, que haya un mismo sentir, que haya un mismo espíritu, que haya un mismo corazón. Cuando vengamos a la casa de Dios, hermano, tenemos que demostrar ese amor como Dios nos ha demandado aquí en su palabra. Dice habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor, hermano? Debemos estar en armonía. Que pensemos todos, que estemos en el mismo acuerdo, todos los que estamos aquí en la casa del Señor. Amén, hermano. Desgraciadamente, amado hermano, la armonía no existe, desgraciadamente, digo, en las iglesias, porque en la iglesia a veces hay división, en la iglesia a veces hay contienda, hermano. Los miembros de las iglesias a veces se dividen, se critican, se señalan. Alabado sea la gloria de Dios. No están a veces en un mismo sentir, no están a veces, hermano, de acuerdo, se dividen. Y desgraciadamente, hermano, a veces en la iglesia, hermano, hay división. ¿Por qué? Por problemas, por asuntos que desgraciadamente a veces no valen la pena. Bendito sea el nombre de Dios. Porque todos, creo que todos, hermanos, nosotros, aleluya, somos imperfectos. Y a veces hay situaciones difíciles o situaciones dentro de la iglesia que no son de importancia. Y sin en cambio, por esos asuntos, la iglesia, el creyente, cae en esa división, hermano. Amén. Desgraciadamente, a veces algunos hermanos, algunos creyentes, hermano, quizás se sienten bien o se deleitan, hermano, provocando divisiones, provocando tensiones, hermano. A veces, hermano, se sienten bien desacreditando, alabado sea la gloria de Dios,
sienten bien señalando, hablando, criticando, cuando la Biblia me dice aquí, hermano, que cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? La armonía debe de ser importante, o es importante dentro de la misma iglesia. Porque cuando hay armonía, hermano, dentro de la misma iglesia, en el mismo creyente, entonces, hermano, la iglesia, el creyente, es un ejemplo, hermano, para la gente, es un ejemplo para la sociedad, que la gente mira que estamos en un mismo sentir, que estamos en un mismo corazón, que estamos en un mismo espíritu, y que verdaderamente, hermano, damos el testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios, que vamos a alabar verdaderamente a Dios. Aleluya. Vivir en armonía, hermano, es bueno. Porque cuando se vive en armonía, la iglesia crece, amado hermano. El creyente crece en lo espiritual, aleluya. Porque eso es lo que Dios quiere, que el cristiano, que la iglesia, que el creyente crezca espiritualmente. Y cuando el cristiano, la iglesia crece espiritualmente, entonces alcanza una madurez, alcanza una estatura espiritual, alcanza un conocimiento espiritual, que es lo que Dios nos demanda como iglesia. Lo hemos dicho muchas veces, no me voy a ir porque yo me diga que soy cristiano, yo me voy a ir por hechos, me voy a ir porque esté preparado, me voy a ir porque ya alcance una madurez, un conocimiento, porque para entrar al reino de los cielos se necesita estar preparado. Los jóvenes van a una universidad o van a la escuela, ¿qué? A prepararse, porque el día de mañana ellos quieren, hermano, obtener una carrera, una profesión, pero eso implica una preparación para poder alcanzar un título y ejercer esa carrera que ellos elijan. De la misma manera, nosotros estamos cerrados aquí, Amá y Sama, estamos en una carrera en este mundo, en esta tierra, y también nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que alcanzar un nivel, un conocimiento espiritual, para que cuando venga el Señor nos lleve juntamente a cada uno de nosotros al reino de los cielos. Y el tiempo ha cerrado aquí, Amá. El tiempo Dios nos lo está dando para que nos preparemos. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Desgraciadamente, a veces el que vivamos nosotros en armonía no quiere decir que estemos de acuerdo en todo. Amén. Pero debemos estar de acuerdo en cuanto al propósito que nosotros queremos alcanzar. ¿Y qué queremos alcanzar? La salvación y la vida eterna. Y es necesario que la iglesia, que el creyente esté unido en ese mismo sentir, viviendo en esa misma armonía. Amén. Pero debemos de estar unidos. Me queda claro, usted tiene una forma de pensar, yo tengo otra forma de pensar, pero nuestro propósito es trabajar juntos para Dios, es agradarle juntos a Dios para podernos ir al reino de los cielos. Y a veces no hay esa armonía, porque a veces queremos que las cosas sean como yo quiero, como yo las pienso. Y no debe de ser así. Tenemos que trabajar para Dios, tenemos que estar unidos en Dios, y debe de haber una buena relación, una buena armonía dentro de la misma iglesia, el mismo creyente, para que alcancemos esa armonía. Amén. Si no hay armonía en la casa de Dios, si no hay armonía en la iglesia, si no hay armonía, hermano, en el templo, los creyentes, ¿qué es lo que va a suceder si no hay una buena armonía, una buena relación como creyentes? Siempre va a haber división, siempre va a haber contiendas, siempre va a haber, hermanos, pleitos. Aunque no nos peleemos así, pero nuestra actitud a veces marca otra cosa. Y nosotros, hermanos,
Nosotros tenemos que, somos una iglesia, somos un pueblo, no somos, hermano, gente de pleito, gente de malicia, gente de contienda, gente de divisiones. Nosotros quizás en el mundo lo hacíamos, pero hoy no. Hoy Masaraba Guíama, pertenecemos a la iglesia de Cristo. Hoy somos creyentes, hoy somos hijos de Dios. A usted y a mí, a todos Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando, y su sangre maravillosa tiene poder y nos sigue limpiando de todo pecado y de toda falta. Amén. Por eso debe de existir esa armonía. El mismo salmista aquí me está diciendo: mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si hay armonía, hay un amor fraternal entre nosotros, que debe de existir ese amor fraternal. Si no hay esa armonía, le repito, esto va a ser una iglesia, una casa no de Dios, sino una casa de contiendas, de pleitos, de celos, de señalamientos. Y eso no es de Dios. Dios no quiere que su pueblo, que su iglesia viva de esa forma y de esa manera. Amén. Porque nosotros somos iglesia de Jesucristo. Amén. Somos una iglesia de Jesucristo. Y como dice aquí el salmista, cuán bueno, ¿verdad? Es bueno, es agradable. Eso es lo que Dios quiere, eso lo ve bueno, que nosotros estemos en la casa de Dios, deleitándonos. Usted se deleita cuando siente la presencia de Dios. Usted se goza cuando siente la presencia de Dios. Y cuando nosotros venimos desde nuestros hogares a la casa de Dios, ya debemos de venir ya predispuestos a gozarnos, a disfrutar de lo que Dios tiene ya preparado para cada uno de nosotros, porque Dios no improvisa. No, Dios ya tiene, antes de que usted venga, Él ya tiene la bendición preparada para usted y para mí. Por eso es deleitarse en la presencia de Dios, venir con ese corazón abierto, con ese corazón humilde, con esa mente abierta, dispuestos nuestros corazones, amado hermano, a deleitarnos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice el libro de los Hebreos en el capítulo 11, en el verso 6 me parece, nos habla y nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Cada que usted venga, tiene que venir con la fe, con la confianza, con la convicción de que si hoy viene, usted no se va a ir como vino, usted se va a ir con una bendición de Dios. Aleluya. No se va a ir como vino, tiene que irse diferente, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y creo que todos el sentir cuando estamos aquí es agradar a Dios. Aleluya. Porque usted y yo hemos creído en un Dios vivo, no en un Dios muerto. Un Dios que dice la Biblia que no lo vemos, pero podemos sentirlo a través de su Espíritu Santo. Y por eso yo le decía en un principio, no lo vemos, pero yo no sé cuántos pueden sentir el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que todos lo sentimos. Amén. ¿Por qué? Porque se mueve, se deja sentir. Que en cada uno de nosotros se manifiesta de diferente forma, pero lo mismo. Porque a usted le quiere dar de una forma, a usted le quiere dar de otra forma, pero lo importante es que sintamos esa bendición y esa presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Y mire la misericordia de Dios, el amor de Dios. A lo mejor no hay un mismo sentir, un mismo acuerdo. Quizás no hay una armonía como la que Dios nos demanda, y sin en cambio Él se deja sentir dentro de su pueblo. Pero no porque estemos bien, sino porque Dios nos está diciendo: miren, aunque no haya esa unión,
aunque no haya esa armonía, ahí está mi presencia de Dios. Aprovechémosla y hagamos lo que Dios dice, que cuando vengamos a su casa, hermano, aleluya, nos gocemos de la presencia de nuestro Dios, porque Dios es bueno, pero debe de existir ese amor. Tenemos que demostrar ese amor fraternal. Amén. Tenemos que demostrar esos valores, esos sentimientos. Tenemos que demostrar esa nobleza, esa generosidad, esa lealtad y ese respeto que debe de haber entre la misma iglesia, entre los mismos congregantes. Amén. Mirar cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos al libro de los Corintios. Libro de los Corintios, Primera de Corintios. En el capítulo 1. En el verso 10. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dice Primera de Corintios 1:10. Dice la palabra de Dios: os ruego, dice el apóstol Pablo, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En la iglesia no debe de haber contiendas. En la iglesia de Cristo no debe de haber divisiones, ni pleitos, ni celos, menos divisiones. Porque donde hay divisiones, hermano, en una iglesia, la iglesia no puede caminar unida y no puede entonces haber un crecimiento espiritual dentro de la misma iglesia. Porque hay pleitos, hay contiendas. Amén. Y no estamos en ese mismo sentir que nos enseña la palabra de Dios. Porque donde hay una iglesia con todas estas cosas, hermano, no hay, le repito, no hay un crecimiento espiritual. No hay una madurez. Menos va a existir un amor entre la iglesia, entre los congregantes. Amén. Dice: os ruego, hermanos, dice el apóstol Padre, os ruego. ¿Por qué Pablo les decía os ruego, hermanos? Y fíjense cómo les dice Pablo a la iglesia de Corintios: hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. En esta iglesia de Corintios, Pablo sabía que había surgido divisiones, que había surgido contiendas. Pablo, al llamarlos hermanos, está enfatizando, hermano, que todos los cristianos deben de vivir en una misma unidad, en una unidad profunda, como si fuéramos una familia, como si fuéramos nuestra familia carnal o terrenal. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corintios. Porque Pablo sabía y Pablo conocía que en esta iglesia, que las divisiones y que las contiendas, amado hermano, podían provocar un decaimiento o una destrucción en la misma iglesia. Porque a eso la misma palabra nos enseña en un evangelio. Por ahí dice que una casa dividida no puede permanecer de pie, ¿verdad? No puede permanecer unida. Pablo aquí sabía y le decía a los corintios, sabía que en la iglesia de Corintios, hermano, había las contiendas, había las divisiones, y Pablo sabía, hermano, que si existían que si siguieran existiendo ese tipo de situaciones, la iglesia podía ser, hermano, aleluya,
destruida. Amén. Sabía que las contiendas y las divisiones, hermano, era algo que iba a dañar a la misma iglesia, a los mismos creyentes. Y que la iglesia podía ser derrotada. Pablo les decía aquí a los corintios, ¿por qué? Vea cómo la sabiduría humana estaba dividiendo. Lo lee en su casa. Vea cómo la sabiduría humana estaba dividiendo a la iglesia de Corintios. ¿Por qué les decía, os ruego pues? Hasta les hablaba, os ruego, por favor, ¿verdad? No porque Pablo se hiciera de menos, no, sino para que entendieran, porque sabía el peligro que existía si ellos se dividían. Dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Nosotros tenemos que hablar una misma cosa. Nosotros tenemos que tener en el corazón y en la mente una misma cosa. En nuestro espíritu debe de haber ese mismo sentir. Todos tenemos que comulgar, llamémoslo así, el estar en una misma cosa. Dice, y que no haya entre vosotros divisiones. Está hablando que no haya divisiones. Eso es algo que la iglesia, usted y yo, tenemos que tener presente en nuestra mente y nuestro corazón. Que no haya divisiones. Dice, sino que estéis unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El que no me gusta lo que el hermano, lo que la hermana hace, bueno, si usted es maduro, usted acepta y se une. Amén, hermano, a ese propósito que es la iglesia. Porque la sabiduría humana, cuando no se encausa en Dios, hermano, la sabiduría humana puede causarnos destrucción, división. Pablo les hablaba así, porque si usted lee en los contextos más adelante, la iglesia de Corintio estaba ya dividida. A ver, hermanos, oigo entre vosotros, decía Pablo, que hay pleitos entre vosotros. Unos dicen que soy de Pablo, otros dicen que soy de ¿qué? De Cefas. Amén. Dice, ¿qué acaso Cristo está dividido? Cristo no está dividido. Ahí dice que uno sembraron, otros regaron, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Amén, hermano. Pero a veces nosotros nos aferramos a hacer lo que nosotros querramos. Cuando Dios dice, unos siembran, otros cosechan, otros recogen, pero el crecimiento lo da, ¿quién dice? Dios. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Había división en la misma iglesia de Corintios. Por eso aquí el apóstol Pablo remarcaba en el versículo 10 y decía que todos seamos de un mismo de un mismo sentir. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo alcancemos ese nivel, alcancemos eso, que estemos en un mismo sentir, que no haya contiendas, que no haya pleitos, que no haya divisiones, porque eso va debilitando la vida del cristiano, eso va debilitando la vida del creyente. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros, cuando actuamos de esa forma, no nos damos cuenta porque nos falta visión, porque nos falta visión al ver que algún hermano, alguna hermana, algún joven, no lo sé, no tiene la madurez suficiente, y eso que puede ver dentro de la misma iglesia, eso lo puede hacer que menguar, desanimar. Alabado sea la gloria del Señor. Y nosotros tenemos que tener cuidado con todas esas cosas. Nosotros tenemos que buscar, amado hermano, la unidad, un mismo sentir, estar en ese mismo espíritu que Dios nos demanda. Que no haya, hermano, esas contiendas, que no haya favoritos aquí, porque a veces, hermano, queremos quizás sobresalir, queremos creernos más, queremos ocupar un lugar que a lo mejor Dios todavía no me manda. Yo le he dicho, órele a Dios, pídale a Dios. Usted quiere algo, pídaselo a Dios, que Dios lo levante, que Dios le dé. Y cuando Dios lo levanta, cuando viene de Dios, hermano,
Por eso el apóstol Pablo les estaba diciendo que oía de ellos, dice por los de Cloe, que hay contiendas. Contiendas quiere decir que hay pleitos, hay divisiones. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y yo dice, de Cristo. Y dice, ¿acaso Cristo está dividido? Amén. Cristo no está dividido. El hombre es el que divide. La sabiduría humana, cuando no está en Dios, divide. Y de eso tenemos que tener cuidado. La iglesia, queremos ver una iglesia poderosa en Cristo. La iglesia tiene que estar unida. Miremos la iglesia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, por ahí del verso 42 al 47. Dice que estaban en el templo. Dice que estaban todos unánimes. Dice que estaban todos que buscando y adorando a Dios. Dice que estaban ahí en el templo día con día. Y como Dios miraba que la iglesia, hermano, primitiva, estaba unida, estaba en un mismo sentir, estaba en un mismo espíritu, estaban en una misma consagración, en un mismo temor a Dios, que era lo que Dios hacía. Dios se manifestaba poderosamente en ellos. La Biblia dice que aún, hermano, Dios traía las almas al templo para que se convirtieran. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando salían ellos a predicar la palabra de Dios, hermano, había prodigios, había maravillas, había milagros. ¿Por qué? Porque no había pleito, porque no había divisiones, y lo único que hacía Dios era bendecir y derramar su poder sobre su iglesia, para que la iglesia, cuando saliera, hubiera prodigios, maravillas, y Dios los respaldaba con lo que ellos hablaban, con las señales y con los prodigios. Porque si ellos publicaban y hablaban que había un Cristo Raba, que salvaba, un Cristo que hacía milagros, tenía que haber una evidencia, y Dios se manifestaba. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba unida. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Yo le he dicho que cuando la iglesia, esta iglesia, poquitos que somos, cuando todos, hermanos, pongamos nuestro granito de arena, cuando todos arraba aquí, cuando todos seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, aquí va a haber milagros. Óigalo bien, va a haber prodigios, va a haber maravillas. Aleluya. Aquí lo que falta es que todos nos engranemos en el mismo sentir para poder mirar los milagros y las maravillas de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Porque la presencia de Dios está aquí. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén, El poder de Dios está aquí. gloria a Dios. Hay que hacerlo nada más que se manifieste de otra forma. Porque unos quieren, otros no quieren. Amén. Y se lo voy a decir con todo respeto. Ha habido visiones donde se ven aquí en la iglesia, donde se ve que muchos hermanos no están en el mismo sentir de adoración a Dios. Otros sí están en la misma adoración de Dios. Y yo le he dicho, hermano, luche, hermano, pelee, hermano, alabe a Dios, hermano, glorifique a Dios. Quítese, hermano, esa actitud pasiva. Dígale, Señor, yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero sentir como esa hermana. Yo quiero sentir como ese hermano. Aquella hermana que danza, aquella hermana que habla lengua, aquel hermano que danza, aquel hermano que habla lengua, aquel que llora, aquel que alaba a Dios con voz grande. Yo quiero sentir eso, Señor. Tiene que anhelarlo. Y cuando lo anhela, azarraba, candalaba, tierra, viene la contestación de Dios a su vida. Pero a veces caemos, no, ¿cómo yo le voy a gritar duro? ¿Cómo me voy a ver? A lo mejor me veo mal, me van a criticar. Que critique quien critique. Ya le he dicho, el cristiano maduro no critica. El cristiano maduro se une al hermano
mirar en el corazón que tú lo anhelas, que tú lo quieres, que tú lo deseas, para que podamos estar en ese mismo sentir. Porque no estamos a veces en ese mismo sentir. Porque unos a lo mejor buscan más que otros. Amén, hermano. Unos se consagran más que otros y nunca vamos a poder llegar a un mismo nivel. Vamos, no me refiero que seamos más, me refiero que estemos en ese mismo nivel de buscar a Dios. Y entonces vamos a mirar cosas grandes, cosas poderosas, amado hermano, en Dios. Cuando hay divisiones entre nosotros los cristianos, ponemos murallas, ponemos cercos de alambres de púas que doblegan el poder, de Dios, que doblegan el mensaje de Dios que proclamamos nosotros. Amén. Cuando, le repito, hay esas divisiones, muchos creen, toman la palabra de Dios, la dejan caer en sus corazones, otros no. Amén. E impide el poder y la manifestación de Dios en nuestras vidas. Porque bloqueamos nosotros automáticamente cuando actuamos así lo que Dios quiere hacer. Yo les puedo marcar ahorita un detallito nada más, no por ahorita, porque lo veo muy frecuentemente. A veces se está predicando y de repente 1, 2 o 3 o 4 hermanos empiezan a aplaudir. ¿Por qué empiezan a aplaudir? ¿Por aplaudir? ¿Por aplaudir? No, porque usted está sintiendo la presencia de la palabra de Dios, porque ahí Dios está sintiendo en su corazón y por eso aplaude. No le aplaude al predicador, está aplaudiendo porque ahí siente la presencia de Dios, siente el poder de Dios, siente que la palabra le está entrando al corazón. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Siente que le habla ahí a su vida y viene ese gozo, viene esa respuesta. Amén, hermano. Nosotros tenemos que tener esa recomendación. Tenemos que tratar de hacer lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo. Dice: os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma, ¿qué dice? Cosa. ¿Qué es lo que debe de haber en nuestros corazones? ¿Qué es lo que debe de haber en nuestras mentes? ¿Qué es lo que debe de haber en nuestros labios, en nuestras bocas? Exaltar el nombre de Dios, tener el mismo sentir en nuestros corazones hacia nuestro Dios. Todos tenemos que concordar con eso, de alabar a nuestro Dios. Que es difícil porque nosotros lo hacemos difícil, porque tenemos que unirnos. Aquí no se trata de que yo soy más, de que esto no me parece, no, es que es esto así, es que esto asado. No, el día que usted Dios lo llame, el día que usted Dios lo levante, ese día va a cambiar su mentalidad, porque las cosas van a ser diferentes. No es lo mismo mirar, ver, hablar, a que usted esté en el frente. Y creo yo, hermano, se los digo sinceramente, aquí somos poquitos, pero aquí hay muchos dones. Y si usted quiere, aquí hay ministerios que no se han sabido, que no hemos querido entrar, hermano, a ese ministerio, que no hemos querido, hermano, adquirir, porque se necesita una entrega a Dios. Se necesita a veces, hermano, dejar muchas cosas para ejercer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros.
Y se lo digo con bases porque lo compruebo. Aquí hay ministerios. Aquí hay muchos dones. Amén. Pero todo tiene que llevar un orden. Amén. No porque usted haga y diga, ay sí, hermano. No, tiene que haber un orden. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana Dios nos va a demandar a cada uno de nosotros esos dones que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Se me está yendo el tiempo. Quiero ir ahí a Apocalipsis, a Génesis. Génesis capítulo 13. Génesis 13, verso 7 y 8. Cuando hay divisiones, amado hermano, y separación en una iglesia, es porque puede existir alguna rivalidad entre los creyentes, entre los congregantes. Amén. Unos sienten sentirse superior a otros y otros sienten merecer más que otros. Amén. Y cuando hay eso en la iglesia no puede avanzar. Dice Génesis 13, capítulo 13, verso 7 y verso 8. Dice la palabra: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Amén. Fíjese bien, hubo contienda, hubo celos, hubo pleito entre los mismos pastores de Lot y de Abraham. Usted sabe la historia, ¿verdad? Cuando deberían de haber estado unidos, cuando el orgullo, hermano, y la vanidad se deberían de haber ido. Y esto, que hubo contiendas, les provocó una separación, cosa que no les convenía. Porque fíjese bien, dice el verso 7, dice: y los pastores del ganado de Lot, el cananeo y el fereceo, habitaban entonces en la tierra. Tenían enemigos, tenían contrincantes. El cananeo y el fereceo, hombres o pueblos impulsivos, negativos. Hombre, pueblos que les gustaba pelear, que les gustaba guerrear. Los pastores de Lot y de Abraham debieron de haber permanecido unidos. Y sin en cambio, la vanidad, el querer ser más, la envidia, provocó una separación entre esta gente de Abraham y la gente de Lot, cosa que no convenía. Es como hoy, si le digo, la iglesia de hoy, nosotros como iglesia, ¿nos conviene una división? ¿Nos conviene estar en pleito? ¿Nos conviene estar en envidias? ¿Nos conviene estar en críticas, en señalamientos? ¿Nos conviene sentirnos más que otros? No. Porque hoy, así como, hermano, en ese tiempo el pueblo, los pastores de Lot y de Abraham estaban en guerra, déjeme decirle que hoy también estamos, usted y yo estamos en guerra. Sí, hermano, estamos en guerra. No es el tiempo de pleitar, no es el tiempo de
en Dios. No es el tiempo de creerte más que otro, no. Es el tiempo de pelear, es el tiempo de guerrear con Dios para que Dios nos sostenga, para que Dios nos ayude, para que estemos unidos y cuando venga Cristo nos encuentre y nos agarre preparados, porque si nosotros permanecemos en envidia y en contienda, vamos a perder tiempo. Y el tiempo no está para perderlo hoy en día. Hoy estamos en una lucha, en una guerra, y se lo puedo decir, hermano, con toda seguridad. Dígame, ¿quién no está luchando en estos tiempos? ¿O está viviendo usted en un lecho de rosas? Usted sufre o lucha de una manera, usted sufre o lucha de otra manera, usted sufre o lucha de otra manera, yo sufro y lucho de una manera. ¿Por qué? Porque las cosas se están aproximando, amados hermanos, y cada día va a ser más difícil. Escúcheme bien, cada día va a ser más difícil. Por eso nosotros tenemos que permanecer unidos como iglesia y unidos en nuestros hogares. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque son tiempos de guerra. No nos vaya a suceder lo que a David, que en tiempos de guerra se quedó a descansar. Y ahí fue donde el diablo se aprovechó e hizo pecarlo contra Betsabé. Amén, hermano. Eso grábeselo, era tiempo de guerra. David no debió quedarse a descansar. David no debió quedarse arriba ahí en su palacio, en el terrado, como dice, y a tomar el sol, a descansar, porque da a entender que se quedó a descansar. Y en una de esas que se paró tantito a caminar, vio a la vecina, ¿verdad?, a un lado, que se estaba bañando. ¿Quién era? La mujer de Urías Eteo, Betsabé. ¿Y qué dijo el diablo? Le aventó un dardo en la mente, le aventó un dardo en el corazón. Tú eres el rey, tú eres el profeta, tú puedes hacer lo que tú quieras. Mira, te gusta, tráela. ¿Y qué pasó? Pecó. ¿Y sabe por qué? Porque no debería estar descansando David. David debería de estar en la batalla, en la guerra. Y el diablo se aprovechó de eso. Hoy por eso le digo, hoy no es tiempo de descanso, hoy no es tiempo de hoy tengo ganas o no tengo ganas, con ganas y sin ganas, clámele y pídale a Dios misericordia, y pídale a Dios que lo llene, y pídale a Dios que lo guíe. ¿Por qué? Porque no nos conviene quedarnos parados, amados hermanos. Hoy nos conviene luchar. El que esté buscando a Dios, pelee, luche, tiene familia, que a lo mejor no está caminando como Dios manda. Aleluya. Si usted está así, hermano, a medias tintas, métase con Dios, porque los tiempos van a ser más difíciles. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo de estar en guerra. Amén. Gloria a Dios. Y aquí, fíjense bien, dice que existía el cananeo, el fereceo, dice, y habitaban entonces en la tierra, porque ellos tuvieron que echar a todos estos pueblos de la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan? Que la tierra que Dios les había prometido, pero Dios les dijo, tienes que echar fuera, ¿verdad? Entonces, tenían que pelear. Amén. Ya, ellos no dijeron, ya Dios no nació, no hacemos nada. No, pelea, ya te la entregué, pero quiero que pelees en lo mismo. Y Dios le dio la salvación. ¿Tiene la salvación ya? Ah, bueno, pues pelee para sostener esa salvación. Amén. No es automáticamente, ya tiene la salvación, hagas, no hagas, ya eres salvo. No, mi hermano, esas son doctrinas satánicas. Salvo, siempre salvo, ¿verdad? Y ya no hago nada, y vivo hasta en el mundo, al fin ya soy salvo. Cuando el apóstol Pablo dijo, cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Qué da a entender? Cuídala, porque la salvación la puedes perder. Amén. Verso 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado, no haya ahora pleito, amén, entre vosotros, no haya división entre nosotros dos,
entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? Hermanos. Ellos permitieron, hermano, la envidia, le repito, el egoísmo, la soberbia. Y eso los llevó al separamiento. Situaciones similares, situaciones iguales existen hoy en día dentro de la misma iglesia. Muchos cristianos dentro de la misma iglesia, muchos creyentes dentro de la misma iglesia están en pleito, están en contienda. Y el único que está ganando es Satanás. Porque eso es lo que el diablo quiere. Que la iglesia, que el creyente esté dividido, que el creyente esté en pleito. ¿Para qué? Para que no avance. Y Satanás, ¿qué es lo que hace? Dice que sigan así, se ríe, se carcajea, se burla de la iglesia, se burla del cristiano, porque ese es su trabajo, porque así quiere mantener a la iglesia en pleito. ¿Para qué? Para que no avance en chisme, en contienda, en señalamiento, en creerse más. Eso es lo que... Y todo el diablo se carcajea y se ríe y dice, mira cómo los tengo. Porque eso le conviene hoy a Satanás. Y esas situaciones hoy en día, amado hermano, están dentro de las mismas iglesias. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios. Aquí Abraham les dijo que no haya altercado entre los dos, entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. ¿Y qué les dijo? Porque somos ¿qué? Somos hermanos. ¿A usted le gustaría que hubiera pleito en su familia? ¿Que hubiera pleito y divisiones entre sus hijos? Pues tampoco en la iglesia. Amén. Tampoco en la iglesia debe de existir eso. Cuando hay rivalidad, cuando hay discusiones dentro de la misma iglesia, cuando hay desacuerdos dentro de la misma iglesia, hermano, eso es destructivo. Eso destruye a la iglesia, destruye al mismo creyente que cae a ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque dañan la paz. Dañan, hermano, la confianza. Dañan, hermano, las buenas relaciones entre los mismos congregantes, entre los mismos creyentes dentro de la misma iglesia. Cuando hay contiendas, hermano, obstaculizan el crecimiento espiritual, obstaculizan las metas que tiene la misma iglesia, los mismos proyectos, los estorban todas esas cosas. A veces hacemos que nos concentramos nada más en nosotros mismos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros queremos hacer en nosotros mismos, y no en el amor hacia Dios, hacia la misma iglesia, hacia mi mismo hermano de la iglesia. Jesucristo sabía lo delicado, amado hermano, que era, lo destructivo que eran las contiendas y las discusiones entre los mismos hermanos. Jesucristo lo sabía. Y si usted observa, al final, casi al final de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que fue traicionado, que fue arrestado, Jesús le pidió a Dios que sus seguidores, que sus creyentes, que su iglesia fueran uno. Por eso a veces no conviene, ni nos conviene creernos superiores o aparentar o figurar, porque no cumplimos con todas estas cosas a veces. Y Jesucristo lo dijo: yo quiero que mi iglesia, yo quiero que mis hermanos sean uno. Y con esto termino. Váyase al libro de Juan, capítulo 17.
Esto fue su oración de nuestro Señor Jesucristo antes de que fuera traicionado, antes de que fuera arrestado. Le pide al Padre. 17:21 dice, bueno, el 20, ¿ya lo tienen? San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 20 y verso 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Verdad que aquí no hay niveles? ¿Verdad que aquí no hay superioridades? Porque aunque yo tengo un ministerio quizás de plataforma, usted no lo tiene, eso no quiere decir que yo sea más que usted. Todos somos iguales. Delante de Dios todos somos iguales. A usted le va a demandar lo que le ha dado, a mí me va a demandar lo que me ha dado. Pero eso no quiere decir que porque esto es una plataforma, yo sea superior a usted. Eso no. Porque aquí mismo dice que todos sean uno. En ti y en mi Padre, que sean uno. Amén, hermano. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que la iglesia mostremos ese amor fraterno, que haya esa unidad, que haya ese sentir, que haya ese mismo espíritu, un espíritu, hermano, de humildad, un espíritu humillado delante de Dios. Amén. Y que todos seamos uno, en un sentir, en un pensar, en una búsqueda. Que seamos como nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, nunca dijo yo soy más que ustedes, ¿o sí? Dice que todos seamos uno. Vean la humildad de nuestro Dios. Y tenemos que mostrar nosotros esa unidad, hermano. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en una paz, en un mismo acuerdo. Eso quiere decir armonía, una misma paz, una armonía, un acuerdo entre dos o más personas. Continúa nosotros que somos creyentes en Cristo. Denle una ofrenda de palmas a Dios.